El Señor los bendiga, hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor, hermanos, amén. Y poder estar alabándole y adorándole como le hemos hecho, hermanos, amén. Yo creo que cada uno de nosotros cada vez somos adoradores, pero veníamos del mundo, hermanos, amén. Pero cada vez debemos de aprender más a adorar al Señor, hermanos, amén. Yo creo que a Dios le gusta una adoración de corazón, hermanos, amén. Mire, vamos a aprovechar que estamos de pie para abrir la Escritura. Vamos a leer una Escritura ahí en la carta a los Colosenses, el capítulo 3. Colosenses 3, del versículo 1 al 2. Dice así la palabra del Señor, dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, bendito Padre Celestial. En esta mañana, Señor, venimos contentos, Señor, y alegres, Señor, porque, Señor, tu misericordia ha sido nueva para con nosotros esta mañana, Señor. Tal vez te fallamos en algo ayer, Señor, pero hoy amanecimos vivos, Señor, y, Señor, hay oportunidad para el arrepentimiento, para arreglar las cosas contigo, Señor. Así que constantemente, Señor, a lo mejor te estamos fallando en algo, Señor, pero ahí está tu misericordia siempre, Señor. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos, Señor, donde tu gracia todavía está con nosotros. Señor, nos vamos a poner en tus manos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por esa resurrección de entre los muertos, Señor. Señor, sabemos que tú nos has justificado, Señor. Somos, Señor, más que vencedores porque tú ya venciste. Así que estamos aquí, Señor, para adorarte, Señor, para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, Dios. Yo te pido que nos des esa unción, Señor, esa libertad, Señor, para poder vocear tu palabra, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, nuestros pensamientos pues no serviría de nada para tu pueblo, pero yo creo que tú eres perfecto, Señor, y por eso tú enviaste ese Consolador, ese Espíritu Santo, Señor, para que nos pudiera guiar, Señor, para poder hablar lo que va de acuerdo a tu palabra, Señor, y lo que tu pueblo necesita, Señor. Yo pongo en tus manos esta congregación, Señor. Reprendemos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu, Señor, que sea contrario a tu palabra, Señor, lo hacemos a un lado, Señor, lo sujetamos bajo las plantas de nuestros pies, Señor, y declaramos libertad, Señor, para que se mueva, Señor, tu Espíritu Santo entre nosotros. Así que te agradecemos por todas las cosas que nos das, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Acabamos de leer esta escritura, hermanos, de Colosenses. Dice: si puedes haber resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, amén, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, amén. Usted sabe que Dios a nosotros nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, amén. El profeta nos dice: si es usted cristiano, usted estuvo con él allá en la cruz del Calvario, en el Getsemaní, amén. Nosotros morimos juntamente con Cristo ahí en la cruz, dice, pero también nos levantamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo aquel día de la resurrección, hermanos, amén. Si nosotros nos identificamos con Él y si fuimos escogidos en Él, amén. Entonces, dice, pues, si haber resucitado con Cristo, buscar estas cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, resucitó de entre los muertos, anduvo apareciendo ahí como a los discípulos, como unos 40 días, dice la Escritura, que él anduvo ahí apareciéndole a los creyentes, hermanos, amén, y ellos se fortalecían en la fe. Pero un día se juntaron por ahí, hermanos, amén, en aquella aldea de Betania, y dice que le dejó órdenes a sus discípulos, amén. Fue cuando les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, amén. Pero dice que ahí una nube, él ascendió en una nube, amén, y desapareció de su vista, amén.
A eso le llamamos la ascensión, amén. Después de haber resucitado y haber andado con ellos, después de la resurrección, fue arrebatado, amén. Fue ascendido a la diestra del Padre, hermanos, amén. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo, hermano, está a la diestra de Dios, amén. Mire, el libro de los Hechos nos habla cuando Esteban, hermano, se paró por la palabra, lo llevaron hasta el concilio y ahí él tuvo que predicar la palabra, hermanos, amén, a los ancianos, a los fariseos, a los sacerdotes que estaban ahí. Y él empezó a predicarles la palabra, hermanos, y dice que aquellas personas, hermanos, se encendieron en ira contra él por las cosas que les hablaba, o sea, les estaba hablando la verdad. Y dice que crujían sus dientes y ellos pensaban que estaban blasfemando, entonces lo apedrearon a Esteban. Pero dice que cuando él estaba ahí, hermanos, dice que su rostro se miraba como de un ángel, amén. Y dice que él volteó hacia arriba y él miró a Jesucristo a la diestra del Padre, hermanos, amén. Eso nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo está ahí a la diestra del Padre y hermanos, está al pendiente de lo que nos pasa a nosotros, amén. Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, que pensar en eso, amén. De que ciertamente hay alguien que está al pendiente de nuestras vidas, hermanos, amén. A veces pensamos que Dios, hermanos, no se preocupa por nosotros individualmente, pero la realidad es que sí, hermanos, Dios está al pendiente de nuestras vidas, amén. Él es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe, hermanos, amén. Lo que nosotros hacemos, lo que hay en nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, lo que queremos hacer, también Él lo sabe, hermanos, amén. Entonces Dios está al pendiente de todo eso. Entonces Esteban ahí estaba mirando a nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre, hermanos, amén. Entonces ahí está Él, amén. La Escritura nos dice, hermanos, por ahí en Efesios 4, que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, amén. Entonces no solamente fue importante, hermanos, la muerte en la cruz o la resurrección de entre los muertos, también esta ascensión a la diestra del Padre, o sea, a la diestra de la autoridad de Dios, está a la derecha del poder de Dios, amén. Era tan importante la crucifixión como la resurrección, como esta ascensión, que Él llegara a la diestra del Padre, amén. Que el Padre dijera, este es mi Hijo amado, cuando Él lo adoptó ya en la transfiguración, amén, en el cual tengo complacencia morar, a Él oí, amén. Pero se confirmó todo cuando Él subió a la diestra del Padre. Ahí estaba, Él era la autoridad del Padre, la autoridad del poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Entonces eso es algo muy importante, porque ya estando en la autoridad, hermanos, amén, Él pudo enviar el Espíritu Santo, hermanos, al creyente, amén. Y ahora, hermanos, ahora también a la diestra del Padre no solamente envió el Espíritu Santo, sino que su cuerpo está ahí, hermanos, amén, como intercesor, amén. Ahí está nuestro Señor Jesucristo como un sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre, amén. Con ese poder, amén. Que si nosotros pecamos, hermanos, amén, esa sangre o ese sacrificio que se hizo, hermanos, ahí está, hermanos, para perdonarnos todo pecado, hermanos, amén. Entonces es algo glorioso que Dios hizo, hermanos, amén. Estar con su Hijo o tener a su Hijo a su diestra en ese poder. Y ahora Él es un intercesor y Él es un abogado, amén. Entonces a eso se refiere a las cosas de arriba, hermanos, amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, amén. Entonces dice la Escritura que nosotros debemos de buscar estas cosas, las cuales Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Dice, y Efesios también nos habla, hermanos, amén. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren, nosotros de Dios no vamos a sacar nada si nosotros no nos acercamos por medio del Hijo, hermanos. En Dios es sanidad, en Dios hay salvación, pero todo es por medio de su Hijo Jesucristo, hermanos. Nadie puede ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces eso es lo que debemos entender, hermanos. En lugares celestiales, en Cristo Jesús, hay toda bendición espiritual, hermanos, amén. Si usted necesita sanidad,
acérquese a Él de la manera adecuada. Amén. Si usted lo que ocupa es la salvación de su alma, acérquese a Él. En Él hay salvación. Entonces, pero dice la Escritura, como acabamos de leer ahí en Colosenses, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar estas cosas de arriba. Amén. Donde está Cristo. Amén. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer nosotros, hermanos, es hacer una separación de las cosas terrenales y las cosas espirituales de las cuales estamos hablando. Amén. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hay una diferencia, hermanos, cuando usted resucita juntamente con Cristo. Su vida ya no debe de ser la misma. Si usted verdaderamente ha conocido el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es cuando empieza una caminata en nuestra vida espiritual, hermanos, dejando las cosas terrenas y buscando las cosas espirituales, hermanos. Amén. Entonces, pues mirando este tema y estas cosas, hermanos, yo creo que algo que nos falta mucho y nos sobra mucho es la sabiduría. Amén. Digo, nos sobra mucho por la sabiduría del mundo, o sea, la sabiduría que no viene de Dios. Amén. Pero lo que sí nos falta mucho, hermanos, es la sabiduría que viene de lo alto. Amén. La sabiduría de Dios se nos nota, hermanos, Alejo, que no tenemos suficiente sabiduría de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente si no nos sabemos comportar en la casa de Dios, nos falta sabiduría. Amén. Si no sabemos tratar al hermano, nos falta sabiduría. Amén. Usted sabe, hermanos, que la Escritura y el mensaje nos dice que de la manera que usted trata a su hermano, así usted trataría a Cristo. Amén. Entonces, nos falta sabiduría, hermanos, amén, para poder tratar a Cristo, hermanos, saber tratarlo. Amén. Entonces, por eso le digo, en nuestro caminar se nos nota que nos falta mucha sabiduría de la cual viene de lo alto. Amén. Y como le decía, dice la Escritura, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amén. Y por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Amén. Entonces no hay de otra cosa, hermanos. Amén. Si nos queremos acercar a hacerle un bien a Cristo, hay que hacerlo al hermano, por medio del hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo creo que usted entiende eso. Amén. Pero sí, la verdad, hermanos, amén, sí, nos falta mucha sabiduría para poder, hermanos, actuar conforme a Dios le agrada que actuemos, hermanos. Amén. O sea, como cristianos. Un cristiano debe actuar como cristianos. Amén. O sea, a los cristianos no se les llama cristianos porque cargan una cruz en su espalda como cargaban allá aquellos que lucharon por el emperador Constantino. Amén. Sino porque vivían como Cristo, hermanos, como cristianos. Por eso se les llama cristianos, porque viven como Cristo. Amén. Mire, quiero leer una escritura allí en Job 28, el versículo 12. El libro de Job, hermano, usted sabe que es el libro más antiguo de la Biblia. Amén. Y en Job 28, el versículo 12 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Amén. Entonces, en el libro más antiguo de la Biblia, hermanos, ya se buscaba esta sabiduría. Amén. El hombre ya la buscaba. Amén. Y si usted lee todo el capítulo, Job decía, bueno, la plata y el oro tienen sus veneros. De las minas sacan las piedras preciosas y él empezaba con la sabiduría que Job tenía a investigar, hermanos. Amén. Bueno, si el oro y la plata lo sacan de algún lugar, de algún venero, y las piedras preciosas de las profundidades de las minas, dice, pero la sabiduría, ¿dónde se hallará? Amén. ¿Dónde estará? Entonces, y también dice, pero si la encontrara, ¿qué precio daría por ella? O sea, de la sabiduría. Amén. Porque dice que no se compara la sabiduría. Es mejor que el oro, que la plata, que cualquier piedra preciosa, hermanos. Amén. Entonces es mejor una persona que sabe comportarse delante de la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad y de los hijos de Dios, hermanos. Amén. Que tenga muchas posesiones en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Mire, y vamos a leer ahí en el versículo 13. Vamos a leer del 13 al 19 en Job 28, 13. Dice,
Dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Dice, el abismo dice, no está en mí, el mar dijo, ni conmigo, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Entonces, eso es la sabiduría, hermanos, amén. Es algo que no tiene comparación con ninguna otra cosa, hermanos, amén. Y yo creo que Dios nos ha dado esta sabiduría, hermanos, amén. O nos ha dado el lugar donde está esta sabiduría, amén. Entonces, yo creo que usted entiende que la sabiduría de la cual estamos hablando está a la diestra de Dios, hermanos, amén. Cristo es para nosotros sabiduría y es poder de Dios, hermanos, amén. Seguimos leyendo, hermanos, adelantito, el 20. Job 28, 20. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a todo ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Amén. Entonces, ahí está, hermanos, Dios conoce su camino, Dios sabe dónde está esta sabiduría. Amén. Dice, esta es la sabiduría que andamos buscando, la que viene de un ser supremo, hermanos. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, y hacer la diferencia entre las cosas terrenales y las cosas espirituales. Entonces podemos ver la sabiduría del hombre. La misma escritura nos dice que la sabiduría del hombre, hermanos, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica, hermanos. Amén. El hombre entre más sabio se hace, hermanos, más se aleja de Dios y más se destruye a sí mismo y a los demás. Amén. Usted sabe, la ciencia ha aumentado y pues ha matado más gente. Amén. Descubrieron la bomba atómica, el poder atómico, hicieron una bomba atómica y cuánta gente no destruyeron. Amén. Entonces esa es la sabiduría humana, porque esa sabiduría humana, hermanos, amén, es sabiduría del diablo, es diabólica. Amén. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, hermanos, amén, y es la que nosotros andamos buscando. Amén. La sabiduría de Dios, hermanos, no le va a hacer mal al prójimo, no le va a hacer mal a su vecino, no le va a hacer mal a nadie, hermanos, amén. Al contrario, una persona sabia es para ayudar a los demás, hermanos, amén. Una persona con esta sabiduría, amén. Y de 1 Corintios 2, hermanos, se la pone desde el versículo 1 al 5, 1 Corintios capítulo 2, amén. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Entonces Pablo decía, yo no sé nada más que yo conozco a uno que murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. A Jesucristo crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, ahí es donde debe estar fundada, hermano, la sabiduría, en el poder de Dios. Amén. O nuestra fe, en ese poder que Dios tiene, hermanos. Amén. Entonces, ahí en esos versículos que leímos, dice el apóstol Pablo, que él no quería, cuando fue a ellos, no fue con palabras de humana sabiduría, hermanos. Amén. O sea, Pablo, hermano, usted sabe que él era un gran sabio cuando él estaba, antes de conocer a Cristo. Él tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero él se despojó de todo eso, hermanos, por tal de ganar a Cristo. Amén. Entonces, de esa manera él venía delante de la congregación, hermanos. Amén. No a quererlos convencer, tal vez con su sermón o con todo lo que había aprendido. Amén.
sino lo que él hacía delante de la congregación, hermanos, era presentar al Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que debe de hacer todo ministro o todo vaso que Dios usa, hermanos, hacerse a un lado y presentar a Cristo solamente, hermanos. Amén. Y que al fin y al cabo Cristo es el único que puede ayudarnos, hermanos. Amén. En Él hay salvación, en Él hay sanidad. Amén. Yo creo que Cristo está en nuestros medios, amén, a través de su Espíritu Santo, hermanos. Amén. Seguimos leyendo el versículo 6, hermanos. Amén. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Algo que Dios reservó para nosotros, hermanos. Amén. Dice el versículo 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que hay un requisito ahí para obtener esta sabiduría, hermanos, y es el amor, hermanos. Amén. Entonces, mire, todas estas cosas Dios las preparó, hermanos, para nosotros. Amén. Para que nosotros nos comportemos o actuemos conforme a Dios quiere que nos actuemos en este tiempo, hermanos. Amén. Mire, el profeta estaba leyendo ahí donde él habla de su congregación. Amén. Y dice que él habla cuando hacían las reuniones y todos los dueños de los restaurantes iban y lo querían saludar. Hermano Branham, lo quería saludar y felicitarlo por la gente que usted tiene. Es la gente más fina que nos ha estado en nuestros lugares. Su comportamiento y cuánta cosa, hermanos. Amén. Gente muy fina. Amén. Gente muy sana, muy santa. Amén. Y donde sea que iba, hermanos. Amén. Cuando el profeta iba a su gente. Amén. De esa manera la gente miraba su conducta, cómo se comportaba y todo eso. Y decía el profeta, y eso a mí me alegra y me llena de gozo. Amén. Dice, porque ustedes son como mis hijos. Amén. Y ustedes se comportan bien en todo lugar donde van. Entonces, eso es hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Y para que el Evangelio sea glorificado, o el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían sabiduría para poderse comportar, hermanos. Amén. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos de llegar a eso, hermanos. Amén. De que la gente, bueno, el incrédulo o el inconverso, que miren en nosotros un cambio, hermanos. Amén. Que haya una diferencia entre nosotros y la gente que no tiene o supuestamente no tiene esta sabiduría, la gente del mundo, hermanos. El conocimiento de Cristo, que no tiene esta sabiduría. Amén. Pero a veces en las iglesias, hermanos, parece todo lo contrario. Amén. Pura queja de los hermanos, y dice que es hermano, y dice que vaya a la iglesia contigo, y son puras quejas, hermanos. Amén. De los inconversos, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no hemos tenido la suficiente sabiduría, hermanos. Amén. Para hacernos a un lado o soportar los agravios. Amén. Nosotros a veces no tenemos la sabiduría de entender la Escritura, dice la Biblia que mejor soportes el agravio. Amén. ¿Por qué mejor no soportas el ser defraudado? Amén. ¿Por causa de quién? Por causa del nombre de Jesucristo. Amén. Por causa de la congregación. Amén. Mejor soporta el agravio. Amén. Mejor soporta el ser defraudado a estar alegando con los inconversos y dando un mal testimonio. Amén. Y usted sabe que eso es la verdad. Amén. Porque somos humanos y en nosotros, hermanos, está siempre el estar a la expectativa, a la defensiva. Amén. Pero cuando sucede eso es cuando debemos de actuar con sabiduría. Se ocupa mucho poder de Dios, hermanos, para detener esta carne. Amén. Pero llega la Escritura y le dice a usted, mejor soporta el agravio. Amén. O déjalo, Dios le dará el pago, pero a veces se lo queremos dar nosotros. Amén. Entonces es una pelea entre las cosas terrenales y las espirituales, hermanos. Amén. Pero por eso nosotros queremos buscar estas cosas de arriba, hermanos. Amén. Las que pueden ser de provecho no para nosotros mismos. Amén.
sino para la congregación y para que el nombre de Cristo, hermanos, no sea blasfemado. Amén. Entonces, si usted se fija, el apóstol Pablo le escribe esta carta, parece que a los Gálatas, hermanos, amén, donde les dice que para que el nombre de Cristo no sea blasfemado, amén. Quítese de vosotros esto y aquello, las mujeres sean de esta manera, los hombres de esta manera, amén. Pero nunca vamos a poder actuar, hermanos, de la manera que Dios nos está diciendo en su palabra, hermanos, si nosotros no obtenemos esa sabiduría que viene de lo alto, hermanos, amén. Y le quiero leer la escritura allí en Santiago 3, el versículo 13, hermanos, amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Amén. A ver, entre vosotros, ¿quién es sabio y entendido? Amén. ¿Qué dice? Venga y predique los 7 sellos o misterios o cuánta cosa. Amén. No dice eso, ¿ah? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Se sabe la Biblia y el mensaje de memoria, entonces muestre, hermanos, por la buena conducta sus obras, dice, en sabia mansedumbre. Amén. Entonces, estamos haciendo una diferencia entre la sabiduría terrenal, la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Pero también, hermanos, ya cuando tenemos la sabiduría que viene de lo alto, entonces, ¿qué dice? Hermanos, póngala por obra. Amén. Como les decía yo, esta escritura, hermanos, ¿por qué no soportáis mejor el agravio? Nos las podemos saber de memoria y dónde está y todo. Pero la cosa es que debemos de demostrarla, hermanos, amén. De vivir estas cosas, amén. Dice la escritura, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7, no, dijo Jesús, hasta 70 veces 7, amén. ¿Eres sabio? Entonces muestra con tu conducta o viviendo la palabra, muestra la sabiduría que tienes, amén. Porque la letra mata, dice la escritura, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios te revela algo y tú comprendes algo de la palabra como Dios lo ha hecho, que a nosotros nos ha revelado muchos misterios y nos ha dado un mensaje, nosotros somos más responsables porque tenemos más conocimiento, amén. Miren, nosotros como la iglesia del mensaje o de la luz del atardecer, hermanos, amén. Nuestro comportamiento debe ser mejor que el de una denominación, amén. Porque ellos no tienen esta luz, amén. Entonces, por eso le digo, en nosotros, en nuestra vida, en nuestra conducta, hermanos, se nos ve que necesitamos mucho de la sabiduría de Dios, amén. La cosa es que hay que buscarla, hermanos, amén. Seguimos leyendo ahí, hermanos, amén. Santiago 3:13. Dice el versículo que sigue, pero si tenéis celos amargos, imagínense, hermanos, una congregación llena de celos unos contra otros, amén. Dice, y contención en vuestro corazón. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, amén. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, hermanos, amén. Entonces, entre nosotros, hermanos, no debería de haber problemas porque tenemos una luz, hermanos, amén. No debería de haber contenciones, hermanos, porque eso es del diablo. Por eso todo eso tiene que salir fuera, amén. Por eso dice la escritura, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, arréglate con tu hermano, amén. Arreglar las cosas, hermanos, porque eso no debería de estar aquí entre nosotros, amén. Eso hace la atmósfera pesada, eso hace que el Espíritu Santo se constricte, amén. Eso hace que se suba el predicador y se quiera bajar, amén. Eso hace que no haya libertad, hermanos, aquí en la iglesia, esas cosas, porque son cosas diabólicas, hermanos, amén. Imagínense, hermanos, amén, que el diablo moviéndose en nuestros medios, pensamientos, iras, contiendas y todas esas cosas, y nosotros queriendo adorar a Dios. Entonces es una gran lucha, hermanos, amén. Entonces debemos de despojarnos de todas aquellas cosas, amén. Dice el versículo 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, amén. Es algo que nace, hermanos, amén. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, amén.
Esta es la sabiduría de Dios, hermano, la sabiduría que viene de alto, pura, amén. Esta, o sea, no tiene mezcla de ninguna otra cosa, no tiene hipocresía, amén. Entonces, la sabiduría humana, hermanos, usted sabe que esa viene a la mente, hermanos, amén. Porque la gente más sabia es la que tiene más intelecto, amén. Es la más sabia. Entonces, la sabiduría humana viene a la mente, amén. Y cuando la sabiduría, por ejemplo, llega la palabra de Dios a la mente, de tanta sabiduría, por eso le decía que el hombre entre más sabio se hace, más se aleja de Dios. Entonces, tanta sabiduría tiene el hombre, hermanos, que empieza a razonar lo que se le dice, o sea, la palabra, amén. Todo lo quiere entender, todo lo quiere razonar, cuando la palabra de Dios solamente se tiene que creer, hermanos, amén. Eso es para, no, nadie dijo amén, no, a lo mejor no la creen, amén. Pero la palabra de Dios, hermanos, es para creerse, no para entenderse ni para razonarse, hermanos, amén. Mire, por ejemplo, allá en los tiempos de Isaías, cuando él dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, amén. Pues los sabios en aquel día la quisieron entender, pero no pudieron, amén. Entonces, pero hubo mucha gente que la creyó, amén. Y cuando llegó el ángel y le dijo a María que ella iba a concebir del Espíritu Santo y tendría un hijo, ella dijo, que se haga en mí conforme a tu voluntad, amén. A lo mejor no lo entendía, pero lo creía, amén. Entonces es lo que debemos de hacer nosotros con la palabra, hermanos, creerla, amén. Si Dios dijo así es, y nosotros la debemos de creer, hermanos, amén. Pero cuando nosotros la queremos entender, la queremos razonar, lo único que podemos hacer, hermanos, es pervertir la palabra de Dios, amén. Y quitarle su efecto, hermanos, amén. Pero dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría, hermanos, viene al corazón, amén. Nosotros pensamos, hermanos, con el corazón, si en verdad somos espirituales, hermanos, amén. Entonces la sabiduría humana viene a la mente solamente, pero la sabiduría que viene de lo alto viene al corazón. Mire, quiero leer ahí en Job 38, el versículo 36. En este capítulo 38 está hablando Jehová, le está hablando a Job, hermanos, amén. Y dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? O sea, esta sabiduría de alto Dios no la pone en la mente, hermanos, amén. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? A ver, entonces ahí es donde viene, hermanos, amén. La sabiduría de Dios viene al corazón, hermanos, amén. Entonces, usted sabe que cuando nosotros tenemos esa más grande batalla jamás peleada, es en nuestra mente. Ahí es la lucha, es el campo de batalla. Pero dice, pero hay un libre albedrío para que usted la deje bajar al corazón, amén. Cuando llega a su mente, usted tiene que creerla, amén. Y eso baja al corazón, hermanos, amén. Y ahí es donde Dios quiere tener su palabra en el corazón del creyente, hermanos, amén. Y entonces ahí puede actuar la palabra por fe, amén. Por eso le digo, hermanos, podemos tener muchas escrituras, como decir, tengo problemas con mi hermano, yo sé, amén, que debo de ir a arreglarme con él, pero hasta ahí lo sabes, está en tu mente, amén. Pero cuando está en tu corazón, hermanos, es algo que no te va a dejar estar en paz, amén. Es algo que te va a redarguir porque es el Espíritu Santo actuando, amén. Y no te va a dejar en paz hasta que tú vayas y pongas por obra esa palabra y arregle las cosas, hermanos, amén. Entonces por eso le digo, Dios pone su sabiduría, la pone ahí en el corazón, la sabiduría que viene de lo alto, amén. Y le quiero leer ahí en Éxodo 31 también, hermanos, del 1 al 6. Éxodo 31 del 1 al 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y artificios de piedra para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Amén. O sea, sabiduría
en el corazón de todo sabio de corazón. Amén. Entonces, esto, hermanos, no era cualquier cosa. O sea, usted sabe que eso solamente era tipo de lo que ahora nosotros tenemos. Amén. Mire, Dios arrebató a Moisés o lo trasladó, lo subió al monte alto y dice que Dios le mostró cómo debería ser el templo. Amén. Moisés miró las cosas celestiales y descendió y le dijo: Dios, vas a plasmar todo a como yo te diga, conforme lo que viste en el monte. Amén. O sea, el tabernáculo de Dios, los utensilios y todo lo que se va a utilizar ahí. Entonces Moisés bajó y él tenía que hacer el tabernáculo de reunión, la casa de Dios, el lugar donde Dios iba a bajar y iba a habitar. Iba a ser el arca del pacto, el candelero de oro, hermanos, amén, la mesa de los panes, el altar de bronce. Todas estas cosas las tenía que hacer Moisés porque él las había visto en el cielo, hermanos, cosas celestiales miró Moisés. Entonces se ocupaba gente especial, hermanos, para plasmar lo que Moisés había mirado, hermanos, amén. Y no iba a ser cualquier gente, hermanos, amén. Entonces por eso Dios escogió a estos dos hombres y les puso sabiduría en su corazón, hermanos, amén. Y les dio estos dones, puso en ellos estos dones para poder trabajar el oro y la madera. No solamente para hacer las cosas conforme Dios quería, sino como Moisés las había mirado también, hermanos, amén. Entonces ellos hicieron el arca del pacto, hermanos, de oro, de madera, amén. La forraron de oro, amén. Entonces ellos tenían que hacer conforme a lo que Dios quería, hermanos. Entonces tenía que haber esto era por revelación, amén. Era por guianza de Dios, hermanos, amén. Y ahora, mire, nosotros, hermanos, estamos edificando también un tabernáculo para morada de Dios, amén. Estamos haciendo un templo santo, amén. Entonces, en este último tiempo, hermanos, las cosas espirituales pues serían mostradas a nosotros, amén. Y Dios mandó un profeta y él reveló todos los misterios que había, hermanos, amén. Y nos dejó varios libros y uno puede leer en el libro de, por ejemplo, de Conducta, Orden y Doctrina, la manera que Dios quiere del adorador, amén. ¿Qué es lo que Dios quiere verdaderamente de un adorador? Allá Moisés lo sabía, amén. Para eso estaban haciendo el tabernáculo. Y no solamente le dio los utensilios y todas esas cosas, hermanos, amén, sino dice que le dio ordenanzas, hermanos, amén. Le dio ordenanzas de culto. Y a Moisés, cuando se acerque un adorador, debe llevar tal sacrificio de tal manera, y el sacerdote lo va a sacrificar de tal manera, y luego la sangre la va a esparcir, y cuánta cosa, hermanos, amén. Porque Dios quería verdaderos adoradores, hermanos, amén. Mire, y hablando sencillamente, o sea, la sabiduría de Dios, hermanos, es para gente sencilla como nosotros, amén. Queremos venir y adorar a Dios como Dios se merece o como Dios demanda. Tenemos la sabiduría, hermanos, amén. Tenemos la manera que Dios le agrada que usted se acerque por medio de un profeta, hermanos, amén. Y usted se pone a leer y dice el profeta, bueno, pues lo que Dios quiere de un adorador, amén, es que cuando llegue a la iglesia, amén, eso lo puede leer usted ahí cuando dedica el templo, hermanos, amén, el tabernáculo Branham, cuando lo remodelan y lo dedica otra vez al Señor. Entonces dice, usted entra en silencio, o sea, pero usted dice, pero usted llega media hora antes, amén. Mira, yo no estoy diciendo que si usted llega a la pura hora o llega después, no es un adorador. Usted conoce su corazón, amén. Pero a la manera que nos está diciendo el profeta de Dios, dice, bueno, el adorador llega como una media hora antes, amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos culto de oración, amén? Y decíamos, cuando el hermano Beto dijo, no, pues vamos a suspender el culto de oración, lo hacíamos los viernes, amén. Y de repente había gente por ahí que decía, no, queremos otra vez culto de oración, queremos culto de oración. Y decía el hermano, bueno, hermanos, pero es que todos los cultos hay oración, amén. Todos los cultos pueden hacer un culto de oración media hora antes, amén, de que empiece el culto, amén. Imagínense media hora de oración, amén. Entonces, por eso le decía a aquellos que querían tener culto de oración, amén. Y esto es lo que nos habla el profeta. Entonces, usted llega aquí media hora antes, dice, no saludando a fulano, a sultano, no, usted llega quietecito, toma su asiento, se pone a leer la Biblia. Si quiere pasar al altar, viene y ora en el altar, amén. Eso es un verdadero adorador. Y si alguien lo quiere perturbar,
Usted le dice, allá arreglamos los asuntos afuera, aquí yo vine a adorar a Dios. Amén. Entonces, o sea, tenemos la manera de agradar a Dios, hermano, es lo que le estoy tratando de decir en esta mañana. Amén. Tenemos todo lo que a Dios le agrada, la sabiduría o el entendimiento de lo que a Dios le agrada, pero muchas veces eso no está en nuestro corazón, hermanos. Amén. Está aquí en nuestra mente nada más. Amén. Y no está en nuestro corazón, por eso no la ponemos por obra estas cosas, hermanos. Amén. Y sí, como que queremos, y como es que también es una lucha, hermanos. Amén. Pero si usted quiere ser un verdadero adorador, haga lo que dice el mensajero de esta edad. Amén. Hermanos, llegue a adorar a Dios temprano, póngase a orar. Amén. Y luego dice, ya cuando está la atmósfera así, dice que todos llegan a orar. Amén. Llega el director de canto y canta 2 o 3 cantos. Amén. Y luego llega la palabra ya con una bonita atmósfera, una buena atmósfera. Amén. Imagine, para que se ponga una atmósfera donde el predicador tenga libertad, hermanos, para que el Espíritu Santo lo use. Amén. Entonces yo creo que eso es algo correcto y sería algo muy bonito que todos pusiéramos por obra, hermanos, esa sabiduría que Dios nos ha dado para ser verdaderos adoradores, hermanos. Amén. Pero como le digo, tiene que bajar al corazón. Amén. Y le quiero leer ahí en 1 Corintios 2, el versículo 7. Amén. Usted sabe que puede haber en este país o en este mundo puede haber, y sí hay iglesias donde si la gente no llega media hora antes no la dejan entrar. Amén. Si el culto está empezado, la puerta se cierra y hermano ya no entra. Amén. O sea, eso tal vez sería un extremo para nosotros de la manera de ver las cosas. Amén. Pero queremos que sea algo, hermanos, amén, que nazca del corazón. Amén. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermanos. Amén. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora vamos a leer el 10, hermanos. Amén. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Amén. El Espíritu mismo de usted lo escudriña, hermanos. Amén. Y mira lo que está mal. Amén. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado esa sabiduría, hermanos, amén. Pero como les digo, tiene que estar en nuestro corazón. Estas cosas que nosotros sabemos, hermanos, Dios las predestinó, Dios las guardó, hermanos, para nosotros. Amén. Dios escondió muchas cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a nosotros, hermanos, amén. En este tiempo del fin, hermanos, amén. Y eso es para nuestra gloria y para la gloria de Dios, amén. Pero como dice la Escritura, dice, dame, hijo mío, tu corazón, amén. Y miren tus ojos por mis caminos, amén. Entonces, a veces es lo que hace falta, hermanos, entregarle el corazón a Dios, que Dios use nuestro corazón, amén. Porque si solamente la palabra está en su mente, hermano, usted siempre la va a estar pensando, amén. Y la va a estar razonando para actuar, pero cuando está en su corazón, hermanos, por medio del Espíritu Santo, hermanos, la cosa va a ser diferente, amén. Usted va a poder actuar sabiamente y va a poder poner por obra la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, yo creo que estamos hablando cosas muy sencillas, hermanos, como el comportarnos aquí en la iglesia, en el tabernáculo de Dios, amén. Pero puede haber muchas cosas
como vivimos en nuestras casas, hermanos, amén, como vivimos, nos movemos en nuestros trabajos, como nos movemos ahí en el mundo, hermanos, amén. Debemos ser siempre luz, hermanos, amén. Y mostrar, dice, por nuestra buena conducta, hermanos, amén, esa sabiduría que hay en nosotros, amén. Entonces vamos a hablar ahora de Salomón en 1 Reyes 3, el versículo 7. Dice Salomón: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Amén. Un corazón entendido, hermanos. Amén. Entonces Salomón sabía lo que estaba pidiendo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dice, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Amén. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Entonces, ¿qué le dio Dios a Salomón, hermanos? Un corazón sabio y un corazón entendido, hermanos. Amén. Entonces, nosotros como creyentes es lo que queremos tener, hermanos: un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón que pueda poner por obra la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y usted sabe que no hubo otro hombre más sabio que Salomón. Amén. Hablando de hombres terrenales, hermanos, nacidos de mujer. Amén. No hubo un hombre más sabio que este rey Salomón, porque él tenía un corazón sabio, hermanos. Amén. No solamente tenía un gran intelecto, hermanos. Amén, sino era la sabiduría en su corazón. Amén. Y eso es algo que en este mundo no se obtiene. Eso es algo que viene de lo alto, hermanos. Amén. La sabiduría, hermanos. Amén. Y ahí entra el discernimiento, hermanos, y cuántas cosas, hermanos. Amén, que Dios le puede dar a un hombre, hermanos, que se rinda a él y que sea sabio en su corazón. Amén. Y podemos ver, por ejemplo, cuando Dios le dio este corazón sabio a Salomón, hermanos, fue cuando se le presenta aquel problema de aquellas dos mujeres que una había matado a su hijo, se recostó arriba de ella, y la otra fue y le puso el niño muerto, amén, la que lo había matado, y agarró el niño vivo, y un gran problema, no sabían ni qué hacer, hermanos. Amén. Pues la gente del pueblo. Amén. Pero Dios le dio suficiente revelación a Salomón, hermanos, suficiente sabiduría, y él pudo arreglar ese problema. Dijo, bueno, démelo para acá, y lo quiso partir por la mitad. Amén. Y salió la verdadera madre y dijo, rey, mejor déjaselo a ella. Amén. En vez de matarlo. Y la otra decía, no, mejor mátalo. Amén. Si no es para ella, si no es para mí, para ella tampoco, pártelo por la mitad. Pero la verdadera madre decía, no, mejor dáselo a ella. Amén. Y es cuando supo Salomón quién era la madre. Amén. Cosas muy sencillas, pero que se ocupaba la sabiduría de Dios. Amén. Hubo un hombre que se llamaba Simeí. Amén. Ustedes se acuerdan cuando David fue rechazado, hermanos, por su pueblo, que él iba afuera de Jerusalén y este hombre lo iba apedreando y maldiciéndolo. Amén. Lo iba maldiciendo y le dijo cualquier cosa. Amén. Lo que se le ocurrió, lo maldijo. Pero cuando David volvió, este hombre fue arrepentido, según él, hermanos. Amén. Arrepentido a recibir a David, cuántas cosas. Amén. Pero cuando David iba a morir, hermanos, amén, le dijo a Salomón, ahí está este hombre. Amén. Ahí te lo encargo. Amén. Tú eres un hombre sabio y vas a saber lo que vas a hacer con él. Amén. O sea, un hombre que cuando mira la oportunidad te ataca y te maldice y te dice de todo. Amén. Y cuando mira que no tiene la oportunidad se hace el arrepentido. Amén. O sea, un hipócrita. Amén. Salomón, tú tienes la suficiente sabiduría y vas a saber lo que vas a hacer con él. Amén.
Entonces, usted puede leer tantas historias, hermanos, amén, de Salomón acerca de esas cosas, amén, pero era la sabiduría de Dios, amén. Y cuando aquel hombre maldijo a David, pues usted sabe, el siervo de David lo quería matar. Señor, deja que le moche la cabeza. Y no, déjalo, a lo mejor Dios le dijo que hiciera eso, amén. Pero cuando volvió ya a recibirlo, arrepentido y cuánta cosa, pues dijo David, este hombre, pues, ¿qué le puedo hacer? Amén. A lo mejor si está arrepentido de veras, si me está recibiendo de aquella manera y yo lo mato delante del pueblo, ¿qué van a pensar? Amén. Entonces así lo dejó, pero se lo encargó a Salomón, amén. Y le dijo, ahí te lo encargo, tú vas a saber lo que vas a hacer con él, amén. Entonces lo que hizo Salomón sabiamente solamente dejó que su sangre fuera sobre su cabeza solamente, amén. Le dijo, mira, Simeí, algo así se llamaba aquel hombre, amén. Le dijo, mira, ahora yo voy a ser el rey ya no es mi padre, amén. Nomás te voy a encargar que no salgas de tu ciudad, amén. Es todo lo que te voy a pedir, amén. No salgas de tu ciudad. Si algún día se te sorprende fuera de tu ciudad, tu sangre va a ser sobre tu cabeza. Y ahí quedó la cosa, amén. El día que salgas de los linderos de tu ciudad vas a morir, amén. Y ahí lo dejó Salomón. Haz de cuenta que lo encarceló, pero en su propia ciudad, amén, sin salir a ningún lado, amén. Y un día se le perdieron unas mulas y fue en busca de ellas y se salió y lo miraron fuera. ¿Quién lo mató? Su propia imprudencia, amén. Fue lo que mató a aquel hombre, amén. No lo hizo David, tampoco lo hizo Salomón, amén. Su propia imprudencia, amén. Salomón solamente con su sabiduría le puso ese cerco y que tu sangre sea sobre tu cabeza, amén. Y así pues se vengó aquella afrenta que hizo aquel hombre al rey David, hermanos, amén. Porque ciertamente, hermanos, todo en esta vida, todas las cosas se tienen que pagar, hermanos, amén. Y usted dice, y nosotros como cristianos también, amén. En el libro de adopción, hermanos, dice el profeta, bueno, cuando usted ha nacido del Espíritu de Dios, cuando usted es salvo, usted no se puede perder, amén. Pero hermanos, dice, pero usted va a pagar por cada cosa que haga, amén. Su salvación no puede perder, pero usted va a pagar por esas cosas, amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, amén. Y a ser sabios, hermanos, amén, en todo lo que nos demande Dios, hermanos, amén. Entonces, la sabiduría de Dios es sobre todas las cosas, amén. Yo creo que, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, usted sabe, Moisés ha de cuenta que estudió ahí con los egipcios, en toda sabiduría de los egipcios. Él se hizo un gran capitán, un gran sabio. Dice que él podía dar clases o enseñar a los sabios de aquel tiempo, hermanos, amén, a los generales y todas esas cosas, amén. Entonces se hizo un gran sabio para la guerra, o sea, él podía ser el próximo faraón, hermanos, la sabiduría que había obtenido, amén. Pero todo eso no le servía a Dios. Dios ocupaba, hermanos, que Moisés, hermanos, tuviera la sabiduría de Dios en su corazón. Entonces todo eso no le sirvió a Moisés. Lo único que hizo cuando quiso servirle a Dios con la sabiduría que él había aprendido, lo único que hizo, dice, fue matar a un egipcio y echar las cosas a perder y un problemón hasta que tuvo que salir huyendo, amén. Pero cuando Dios lo agarró, hermanos, y le quitó toda aquella sabiduría y cambió su actitud, hermanos, cambió su corazón, entonces las cosas fueron diferentes, amén. Ahora ahí estaba Moisés lleno de la sabiduría de Dios, y dice la Escritura que no había un hombre más manso en toda la tierra como Moisés, hermanos, amén. Un hombre más manso, imagínense, aquel hombre que había matado a un egipcio por pararse, según él, por el pueblo de Dios o por la palabra de Dios, y ahora el hombre más manso que había sobre la tierra, hermanos, amén. Un hombre que el pueblo, hermanos, se le echaba encima y le decía cualquier cosa y él se quedaba quieto, amén. Él no maldecía, hermanos, amén. Moisés, si él hubiera querido, le hubiera dicho a Dios, bueno, sí, Dios, destrúyelos a todos, amén. Porque ya me tienen hasta el copete, igual, porque Dios una vez iba a destruir al pueblo de Israel en el desierto, hermanos, y le dijo, Moisés, hazte a un lado, yo voy a destruir a este pueblo y te voy a poner sobre un pueblo mejor, amén. Pero Moisés, hermano, hubiera dicho, sí, Señor, hazlo, amén. Pero no, se tiró a la brecha por ellos, amén. ¿Por qué? Porque en él estaba el Espíritu de Cristo, hermanos, amén. Que Cristo, que nosotros aún siendo pecadores, él murió por nosotros, o sea, se tiró a la brecha por nosotros, amén.
aún siendo, dice la Escritura, nosotros pecadores, ¿sabes? Entonces el apóstol Pablo, otro hombre, hermano, que con su gran sabiduría que él tenía bajo los pies de Gamaliel y todo lo que él aprendió, hermano, ahí con los fariseos, era religioso. ¿Cuántas cosas era Pablo? ¿Cuántos títulos tenía, hermanos? ¿Cuántas cosas había ganado? Pero, hermano, lo único que pudo ser él era un religioso celoso y perseguidor de la iglesia de Dios. Amén. Imagínese a lo que llegó a ser Pablo. Amén. Un religioso que perseguía a la iglesia de Cristo, agarraba a los creyentes, los arrastraba, dice la Escritura, y los hacía blasfemar el nombre de Cristo. Amén. Qué gran condenación tenía el apóstol Pablo. Amén. Pero Dios lo agarró, hermanos, y le tumbó todo su ego, todo lo que él era, y puso un nuevo ser en su corazón, hermanos. Amén. Desde que él estuvo en el encuentro ahí con la columna de fuego, hermanos, del apóstol Pablo, fue una persona diferente, hermanos. Amén. Y ahora él no apedreaba, ahora lo apedreaban a él. Amén. Una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto, hermanos. Y fíjese hasta qué condición llegó el apóstol Pablo. Amén. Que lo apedrearon, lo sacaron a la orilla de la ciudad, lo tiraron y de ahí Dios lo levantó. Amén. Naufragios, hambres, cuántas cosas no pasó el apóstol Pablo, hermanos, pero ahora con el conocimiento de Dios en su corazón. Amén. Y Dios, hermanos, utilizó a este hombre. Amén. Entonces, mire, no es tanto conocer, es bueno conocer las cosas de este mundo, los misterios, hermanos, conocer cuánta distancia hay de aquí a la luna o de aquí al sol. Todo eso es bueno, pero yo creo que lo mejor es conocer al que hizo esas cosas. Amén. Al que hizo el cielo, al que hizo la tierra, eso es lo mejor, hermanos. Amén. Conocerle a Él. Y eso solamente se va a hacer por medio del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, no hay algo que se compare, hermanos. Amén. Mire, todos esos sabios, esos científicos, todo lo que ellos tienen, hermanos. Amén. Toda esa sabiduría no se compara con la sabiduría que usted tiene, hermanos. Amén. Del conocimiento de esta palabra. Amén. Mire, ellos pueden hacer una ciudad en el espacio. Amén. O pueden irse a vivir a la luna, hermanos, o pueden hacer esas cosas, pero eso no los va a salvar. Amén. Donde estén, Dios los va a bajar. Ellos pueden esconderse en lo profundo de la tierra y de ahí Dios los va a sacar. Amén. Ellos no pueden hacer un escondedero, hermanos, como el que yo y usted tenemos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo y en nosotros no va a haber juicio, hermanos. Amén. Entonces, la sabiduría que ellos tienen, hermanos, todo lo que los ha llevado a hacer, todo lo que los ha llevado hermanos, a conocer o a poner por obra, hermanos, no se compara con la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Amén. El escondernos en Cristo Jesús. Y le quiero leer ahí en Filipenses 3, el capítulo 3, versículo 4, hermanos. Amén. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Mire, olvídese de todo lo que quedó atrás, hermanos. Amén. Tenemos algo mejor que está delante de nosotros. Amén. Dice la Escritura, ¿qué le aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Amén. Si con todo lo que ganó del mundo dará rescate por ella. Amén. Entonces a veces nosotros nos concentramos más, hermanos, o ponemos más atención en las cosas terrenales y descuidamos las cosas espirituales. Amén. Las cosas que vienen de arriba, hermanos. Amén. En donde está Cristo, es las cosas que debemos de buscar, hermanos. Amén. Ahí, como una de las cosas que de arriba, hermanos, es la sangre derramada, es lo que Dios nos ha dado. Amén. Mire, usted no tiene por qué cargar con pecados ocultos o con iniquidades, hermanos, y todas esas cosas. Todas esas cosas se pueden deshacer si usted busca la sangre de Jesucristo. Amén. Si usted va y pide perdón por sus pecados, por sus fallas y por su falta, eso se deshace completamente. Amén.
Porque tenemos la sangre derramada del Cordero, hermanos, amén. Gloria a Dios. Entonces, esas son las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, amén. Pero a veces nosotros ponemos más atención a las cosas terrenas, hermanos, amén. Mire, ahora vamos a leer en Job 28, el versículo 28, hermanos, amén. Ahí está la sabiduría que tanto decía Job, ¿dónde estará? ¿Dónde se hallará? Amén. Dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Amén. El temor de Dios, hermanos, esa es la sabiduría, hermanos. Amén. Una persona, hermanos, sin el temor de Dios no actúa, hermanos. Amén. Conforme a la palabra del Señor o no le interesa, hermanos. Amén. Cumplir con la palabra de Dios. Amén. Pero dice, esta es la sabiduría. Amén. El temor a Dios. Esto es lo que le dice Dios al hombre. Amén. Ahora vamos a leer Proverbios, hermanos, 1. Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, este es el principio de la sabiduría, hermanos, el temor a Dios. Amén. O sea, queremos ser sabios, queremos ser entendidos, hermanos. El temor a Dios es lo importante, hermanos. Amén. Pero cuando una persona, hermanos, pues, como yo le decía, hermano, al principio, hace rato, amén, queremos ser verdaderos adoradores, amén, aceptemos la enseñanza, aceptemos la sabiduría que viene de Dios, pongamos por obra eso y va a ver que la cosa va a cambiar, amén. Pero si no tenemos, por ejemplo, ese temor de Dios de poner por obra su palabra, hermanos, pues las cosas van a seguir igual, amén. Mire, vamos a leer ahí Eclesiastés 12, el versículo 9, amén. Es el mismo Salomón hablando, amén. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, o sea, conociendo y todos los misterios de este mundo, hermanos, amén. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, las palabras de los sabios. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Por eso le digo, hermanos, allí, en ese último versículo, tenemos que tener cuidado de esas cosas, hermanos. Amén. Es porque esto es todo el hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Porque dice, Dios traerá toda obra a juicio, hermanos. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos conocimiento de las cosas y no las hacemos, hermanos, y eso se nos va a demandar a nosotros también. Amén. Eso es como iniquidad, hermanos, saber hacer las cosas y no hacerlas. Amén. O saber hacer lo bueno y hacer lo malo. Amén. Eso se nos va a demandar todavía más a nosotros. Amén. Dice Salomón en el Proverbio 10, el versículo 8, hermanos. Amén. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Amén. Entonces, yo en esta mañana le voy a leer lo que
lo que mencionó el profeta acerca de lugares celestiales en Cristo. Mire, yo creo que Dios nos ha dado muchísimas cosas y como decíamos al principio, hermanos, amén, decíamos que todo lo que Dios nos ha dado está a la diestra de Dios, amén. O sea, está a su diestra en Jesucristo, amén. Vida eterna nos dio en Jesucristo, la sangre derramada nos dio en Jesucristo, un sacerdote nos dio en Jesucristo, un abogado. El Espíritu Santo tuvo que ir Jesucristo ahí para poder enviarlo, amén. O sea, todo está a la diestra de Dios, está en lugares celestiales en Cristo, amén. Dice la Escritura, y nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, amén. Ahí están nuestras bendiciones, ahí está todo lo que nosotros necesitamos, amén. Y primeramente vamos a leer Colosenses 2, 1 al 3, y después leemos lo que dijo el profeta y con eso terminamos, hermanos, amén. Colosenses 2, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos, amén. Ahí en Cristo, amén. Mire, y para terminar vamos a leer lo que dijo el profeta acerca de esos lugares celestiales, amén. Son solamente unos 3 párrafos, amén. Y como le digo, dice, el sabio de corazón, pues él va a poner por obra la palabra de Dios porque tiene el temor de Dios en él, amén. Pero el insensato, hermanos, o el que no tenga temor de Dios, pues para él las cosas siguen igual, amén. Aquí está hablando de lugares celestiales y dice, oh, paremos aquí solo un minuto más, en lugares celestiales. Dice, no en cualquier parte, sino en lugares celestiales. Estamos reunidos en celestiales. Significa la posición del creyente. Que si yo estoy preparado en oración, ustedes están preparados en oración. O sea, era de lo que estábamos hablando, amén. No venir aquí y sentarnos solamente y a ver qué sale, a ver qué cantan o a ver qué predican, amén. No, la cosa es venir aquí, prepararse en oración, a ver qué Dios tiene para usted y para que Dios use al predicador, amén. Dice que si yo estoy preparado en oración, ustedes están preparados en oración, o la iglesia está preparada en oración y estamos listos para el mensaje. Y nos hemos reunido como santos, llamados fuera, bautizados con el Espíritu Santo, llenos con las bendiciones de Dios, llamados, elegidos. Estamos juntos en lugares celestiales ahora, o sea, cada quien en su posición en Cristo, amén. Dice, nos han traído a una atmósfera celestial. Dice, oh hermano, allí lo tiene, una atmósfera celestial. ¿Qué pudiera suceder esta noche? ¿Qué pudiera suceder esta noche si estuviéramos sentados aquí en una atmósfera celestial? Y el Espíritu Santo moviendo sobre cada corazón que ha sido regenerado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. O sea, cuando habla de una regeneración, hermanos, amén, es cuando hay un cambio en ustedes, amén. Y la regeneración, hermanos, empieza en su mente, hermanos, amén. Si hay una persona, hermanos, aquí que su intención sea seguir como es y ser así siempre, hermanos, es que su pensamiento ha sido regenerado. Pero si usted es una persona que quiere cambiar, que quiere entregarse a Dios, amén, eso, ya empezó la regeneración en su mente, amén. Entonces debe de haber una regeneración en nuestra mente, en nuestros pensamientos, lo que queremos llegar a ser, hermanos, amén. Dice que ha sido regenerado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, todos los pecados están bajo la sangre. Mire, cuando se menciona que los pecados están bajo la sangre, es cuando los pecados están confesados, amén. Cuando usted tiene su pecado, pero su pecado no ha sido confesado, hermano, ese pecado no está bajo la sangre. Ese pecado, hermano, lo va siguiendo usted, amén. Mire, los pecados de algunas personas van delante de ellos, dice la Escritura ahí en Timoteo, amén. A otros los siguen, amén. Entonces dijo el profeta, yo quiero ser de los que van delante de mí, amén, de los que pecados vayan delante de mí. Cualquier pecado que yo haya cometido, hermanos, amén,
Si yo lo confieso y lo pongo bajo la sangre, el pecado va delante de mí, amén, y Dios lo va espiando, amén. Pero hermano, si el pecado no está bajo la sangre, si el pecado no ha sido confesado, eso lo va persiguiendo y un día lo va a alcanzar, amén. Ese pecado un día lo va a alcanzar, amén. Y no sé si se le vaya a hacer manifiesto en esta vida o en el día del juicio, cuando los secretos de los corazones sean revelados, amén. Entonces yo prefiero que vaya delante de mí, amén, que vaya el pecado de mí, y no que un día me alcance el día de mi muerte o el día de mi juicio, amén. A mucha gente los ha alcanzado el día de su muerte, hermano, esos pecados, y lo lamentable es que no se pueden arrepentir. Yo una vez les leí varios casos aquí que mencionaba el profeta, hermanos, amén, de personas que los pecados los alcanzaron el día de su muerte, amén, y ellos dijeron, ya no me puedo arrepentir, amén. Aquella mujer que le inyectaban calmantes porque sus pecas se le saltaban, dice, de su rostro, hermano, de aquel lamento, de aquella congoja de al lugar donde iba, amén. ¿Por qué? Porque fue cuando le dijo a aquel pastor, a su predicador, yo voy al infierno y la culpa es tuya porque nunca me predicaste la verdad, amén. ¿Y cuántos casos yo le pudiera mencionar que menciona el profeta acerca de eso, de cuando los pecados lo van siguiendo, hermanos, a uno, amén? Y llega el momento que lo alcanza, el día de su muerte, el día del juicio, pero es lamentable, amén. Porque imagínense que esos pecados nos alcancen el día que seamos enjuiciados, amén. Entonces, los pecados para la novia van delante porque ella no pasa por juicio, amén. Pero es mejor confesar todas esas cosas, que todo esté bajo la sangre del Cordero, amén. Que te diga el diablo, oye, aquello que cometiste, y eso está bajo la sangre del Cordero, amén. Entonces yo creo que, mire, con esto que estamos haciendo, que estamos leyendo, es para qué, hermanos, amén, para obtener eso que Dios nos ha dado, hermanos, amén. Esa es nuestra herencia, amén. Pero no la podemos llegar y tomar así nomás, tenemos que arreglar las cosas, amén. Entonces todos los pecados están bajo la sangre, amén, en perfecta adoración, con nuestras manos alzadas a Dios y nuestros corazones levantados, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, adorando juntos en lugares celestiales. Dice, ¿se han sentado alguna vez en uno? Dice, yo me he sentado hasta llorar de gozo y decir, Dios, nunca dejes que me vaya de aquí. Lugares celestiales en Cristo Jesús, cuando la atmósfera se pone y no nos queremos ir de aquí, pero todo lo contrario a veces, hermanos, que ya queremos que termine el predicador, amén. Y ojalá que no predique fulano ahora porque se tarda bien mucho. Y muchas veces no es culpa del predicador, hermanos, amén. Es culpa de eso, de que no estamos preparados en oración, amén. Entonces usted no me puede decir, no, es que sí estamos, no, hermanos, amén. Si cuando vamos a empezar aquí, miren, en ocasiones había cultos que empezaba, que estaba el predicador, que estaba el director y 2 o 3, y ya empezaba el culto y los demás empezaban a llegar, amén. Ese culto, esa iglesia no está preparada en oración, amén. O sea, no quiere usted decir, bueno, yo oré en mi casa y todo eso, no. Que se prepare la atmósfera aquí, amén. Que cada uno haga descender el Espíritu Santo, amén. Entonces, mire, no hay que echar la culpa a nadie, amén. El predicador se debe preparar, el director se debe de preparar, los diáconos se deben de preparar, y la iglesia se debe de preparar para hacer la atmósfera, hermanos, amén. Y la cosa va a ser diferente, hermanos, amén. Dice, ¿se han sentado alguna vez en uno? Dice, yo me he sentado hasta llorar de gozo y decir, Dios, nunca dejes que me vaya de aquí, lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, bendiciéndonos ¿con qué? Sanidad divina, amén. O sea, queremos sanidad divina, hermanos, amén. Actuemos de esa manera, amén. Dice, previo conocimiento o discernimiento, amén. Revelación, visiones, poderes, lenguas, interpretaciones, sabiduría, ciencia. Todas las bendiciones celestiales y gozo inefable y lleno de gloria, amén. Quisiéramos tener todo eso en nuestra iglesia, hermanos, amén. Pero hay que pagar un precio, hermanos, amén. Mire, y aquí estamos hablando, hermanos, de lo real, amén. Dice, es que allá hablan en lenguas y allá se gozan. Estamos hablando de las cosas celestiales donde está Cristo, hermanos, amén. Dice, cada corazón lleno con el Espíritu, caminando juntos, sentados juntos en lugares celestiales, ni un solo mal pensamiento entre nosotros, amén.
ni un solo cigarrillo fumado, ni un solo vestido corto, ni un solo esto, aquello, lo otro. ¿Cuánto pudiéramos decir de eso? ¿No? Dice, todos hablando en amor y armonía, todos unánimes juntos. Entonces de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Allí lo tienen. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Eso sucedió allá en el día de Pentecostés. Amén. Y hermanos, allá no cree usted que fue solamente decir, que le dijo Juan a Pedro, oye Pedro, perdóname porque una vez te di de menos cuando me vendiste los pescados y todas esas cosas sencillas así. No, hermanos, amén. Ahí había 120 personas, amén. Y yo creo que ahí hubo confesión de todo tipo de pecados, hermanos, amén. De todo tipo de cosas, amén. Y ahí se tuvieron que salir a flote, a la luz, es una mala palabra flote, ¿eh? Pero salieron a la luz todos aquellos pecados, hermanos, fuera el que sea, hermanos, amén. Salieron a la luz. Y por eso descendió el Espíritu Santo, hermanos, amén. No solamente de que yo dije una mala palabra de ti, yo hablé de ti, todo eso, no, hermanos, amén. Ahí toda fornicación, todo adulterio, amén. Toda mentira, toda blasfemia, todas esas cosas tienen que salir, hermanos, amén. No solamente porque nosotros muchas veces decimos, es que el hermano me miró mal, hay que arreglar eso, amén. Esas son cosas sencillas, hermanos, amén. Pero hay verdaderos pecados, hermanos, que para confesarlos o para arreglarlos, como que está muy difícil, hermanos, amén. Por eso le dijo a aquella mujer el profeta, bueno, es que usted tiene que decírselo a su marido, amén. Dice, pues es que me va a dejar, amén. Si él se entera, me va a dejar. Dicen, pues ¿de qué se preocupa si Dios ya la dejó a usted, amén? Entonces, ¿qué es peor, que la deje Dios o que la deje su marido, amén? Y cosas así, amén. Dice, pero cuando todo está arreglado, dice, entonces el Espíritu Santo pudiera caer sobre alguien y decir, así dice el Señor, ve a un cierto lugar y haz una cierta cosa. Obsérvenlo suceder así de rápido. Dice, el hermano Branham truena sus dedos 3 veces, ven, así dice el Señor, haz una cierta cosa en cierto lugar, obsérvenlo suceder de esa manera. Amén. Entonces, ahí está el consejo del profeta de Dios, hermano. Amén. En lugares celestiales, hermanos, amén. Buscar esas cosas que Dios tiene para nosotros, amén. ¿Qué decía? Allá hay sanidad, discernimiento, revelación. Toda clase de dones, hermanos, están ahí en lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿eso cómo los vamos a obtener? Sentándonos en lugares celestiales en Cristo, hermanos, amén. Llegando a esa atmósfera, celestial, amén. Dios los bendiga, hermanos, amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a inclinar su rostro. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido faltos, Señor, hemos sido negligentes en cuanto a la adoración, Señor, en cuanto a adorarte como el gran Dios que tú eres, Señor, porque no solamente tú eres un Dios que está ahí, Señor, observándonos, sino que has hecho mucho por nosotros, Dios. Dice tu palabra que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, Dios. Tú cuando nos miraste perdidos allá en el mundo, Señor, tú ya tenías predestinado ese Cordero para enviarlo, Señor, a esta tierra. Señor, tú mismo descendiste en ese cuerpo de carne y fuiste y sufriste ese oprobio ahí en la cruz del Calvario. Esos hombres cuando te escupían, te jalaban las barbas, Señor, cuántas cosas te hicieron, pero tú lo soportaste todos por amor a nosotros, Señor. No solamente te quedaste viéndonos desde allá, desde los cielos, Señor, sino que tú actuaste, Dios, y te entregaste a ti mismo, Señor, para salvarnos, y te levantaste, Señor, de entre los muertos también, Señor, y nos diste muchísimas cosas, Señor, muchísimas promesas, pusiste todo bajo nuestros pies, Señor, o a nuestros pies. Nos diste esa sangre, Señor, ese Cordero, ese abogado, ese intercesor, Señor. Ese Espíritu Santo también lo has enviado, Señor. Entonces tú hiciste todo, Señor, porque tú querías tener adoradores que te adoraran, Señor, en espíritu y en verdad. Y, Señor, te agradecemos porque está aquí un pueblo que todavía está dispuesto, Señor, a adorarte, Señor. Pero tú demandas ciertas cosas, Señor, que nosotros hagamos, Señor, porque
¿Cómo puede venir un adorador ante tu altar, Señor, trayendo una ofrenda si sabe que trae algo mal contra su hermano? Señor, tu palabra eso lo desecha, Señor, ese adorador. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, si alguno viene a esa condición, mejor vaya, deje su ofrenda ahí y vaya y arréglese con su hermano. Así que, Señor, nosotros hemos oído esto muchas veces, Dios, de una u otra manera tú nos los has hecho saber, Señor. La manera de que debemos de acercarnos aquí a tu templo santo, a tu tabernáculo, Señor, sin ningún pecado, Señor, sin ninguna cosa oculta, Señor, que todo esté perfectamente, Señor. Así quieres tú a tus adoradores, Señor. Y nosotros hemos sido negligentes, Señor, hemos pensado tal vez, Señor, que tú no miras eso, Dios, pero, Señor, sabemos que tú, Señor, tú miras todas las cosas y tú conoces todas las cosas y tú conoces nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que envíes el Espíritu Santo a cada corazón y lo redargullas, Señor, y le des esa sabiduría que estamos buscando, Señor, para poder actuar, Señor, para poder obrar conforme a ti te agrada, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque no te hemos adorado como tú te mereces, Dios, pero todavía hay oportunidad, dice tu palabra, mientras el hombre vive, esperanza tiene. Así que nos has dado ese aliento de vida, Señor, y has tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos a actuar, Señor, conforme al conocimiento que nos has dado, Señor. Queremos serte agradables, Señor, que nuestra presencia aquí te agrade, Señor, que no haya algo en nuestro corazón que a ti te desagrade o que te contriste, Señor, sino que todo eso sea revelado, que todo eso sea sacado a la luz, que todo eso, Señor, sea bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que te agradecemos porque todavía está tu sangre ahí derramada, Señor, esperando a aquellos pecadores, Señor, o a aquellos que te han faltado, que te han fallado, para arreglar esas cosas, aunque a veces son pequeñas cosas, Señor, pero todo se tiene que arreglar. Así que yo pongo en tus manos esta congregación, Señor, danos revelación, danos ese entendimiento, Señor, para poner por obra tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, nuestras faltas, Señor. A veces no expresamos, Señor, las cosas como tal vez tú las quisieras expresar, Señor, pero confiamos en tu Espíritu Santo, que Él desciende y habla a cada corazón, Señor. Así que te damos las gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Nuestro hermano que va a despedir puede pasar, hermano. Amén.